En este vídeo vamos a presentar el Centro de Gravedad Económico y Comercial de Latinoamérica, el Gravity Center Index Latinoamérica, elaborado por Gate. Antes de empezar, conviene aclarar que los pesos que vamos a hacer de cada país no son sobre el PIB mundial, como hacíamos en el Gravity Center Index global, sino que son los pesos de cada país en la región, en América Latina. Esto es relevante porque podría darse el caso, que de hecho se da, que un país podía ganar peso dentro de América Latina, pero perder peso en el mundo y viceversa. Evidentemente esto va a depender de cuál ha sido la evolución de la importancia del peso de América Latina en el total mundial. América Latina, pese a ser una región emergente, ha ido perdiendo peso a lo largo de las 4 últimas décadas. Es verdad que de 1960 a 1980 ganó peso como le corresponde a una región emergente, pero desde entonces ha ido perdiendo peso. Esto ha sido debido a la crisis de la deuda de los años 80 y a las sucesivas crisis que han tenido los países de América Latina con el tipo de cambio, con sus deudas, etcétera, etcétera. Antes de meternos en el índice concreto, vamos a repasar cuál ha sido la evolución económica y comercial de los 7 principales países de la región de América Latina a lo largo de estas 6 últimas décadas. Resumiendo, los principales hitos son que Argentina, que era uno de los 3 grandes en 1960, ha perdido la mitad de su importancia en América Latina en estas últimas décadas. El siguiente es que Brasil ha ganado un importante peso en la región, como también lo ha hecho México. Venezuela ha sido otro de los grandes países perdedores y Perú se ha mantenido más o menos estable. Aunque en general los países andinos, en particular Chile y Colombia, han ido ganando peso a lo largo de estos años. Esto nos va a provocar, lógicamente, como luego veremos en el índice, que el centro de gravedad económica se va a mover hacia el oeste, por la mejoría de México y de los países andinos, y también se va a mover hacia el norte por el mayor peso de México y un poco de Brasil y la pérdida de peso de Venezuela y de Argentina. Estos movimientos que hemos comentado en el PIB de la región son incluso más acusados cuando hablamos del comercio, es decir, del porcentaje de las exportaciones de cada uno de estos países sobre el total de exportaciones de América Latina. Y aquí es donde vemos una caída espectacular del peso de Argentina en el comercio de la región, a pesar del Mercosur, que cae hasta la quinta, casi sexta parte, y un aumento espectacular del peso de México en el comercio de la región, obviamente por los resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, que supuso una gran expansión en la apertura al exterior de la economía mexicana. Para acabar el repaso de los pesos en el comercio exterior, Venezuela llama la atención por la caída de su relevancia en el comercio de América Latina, de pasar un 20% en 1960 a prácticamente menos de un 1% en 2020. El resto de los países ha mantenido más o menos su peso a lo largo de estas décadas, aunque es verdad que Chile ha mejorado un poco su importancia en el comercio, también lo ha hecho Colombia y Perú se ha mantenido más o menos estable. A continuación vamos a describir cómo hemos hecho el centro de gravedad de América Latina y cuáles son los pronósticos que tenemos para el futuro desplazamiento de este centro de gravedad en los próximos años. En el Gravity Center Index Latinoamérica hemos utilizado una metodología análoga a aquella que aplicamos en el global y también en Europa Occidental. En este caso tenemos 26 países de la región, de los cuales también seleccionamos la coordenada geográfica definida por la latitud y la longitud como el centro geográfico del país. Utilizamos datos del Banco Mundial entre el año 1960 y 2020, en primer lugar en términos de PIB real, y calculamos la ponderación que cada uno de esos países
representa dentro del PIB de la región. Multiplicamos esa ponderación por las coordenadas geográficas respectivas de cada uno de los países y a continuación sumamos todas esas coordenadas de manera que obtenemos un punto definido por la latitud y la longitud. Esta operación la realizamos para cada uno de los años del estudio. Adicionalmente, necesitamos encontrar un multiplicador para corregir el gran tamaño en extensión geográfica de un país como Brasil, con lo cual aplicamos a las coordenadas geográficas posteriormente el multiplicador de 2,3 para la latitud y 2,1 para la longitud, con lo cual obtendremos unas nuevas coordenadas geográficas en las que se verá el Gravity Center Index Latinoamérica con mejor claridad. Debemos realizar el mismo ejercicio en el caso de las exportaciones. En primer lugar, calculamos la ponderación de cada uno de los 26 países mencionados que representan en el comercio de América Latina para posteriormente multiplicar por las coordenadas y, a continuación, aplicamos el multiplicador que hemos obtenido anteriormente. Por último, debemos ponderar los dos indicadores que hemos obtenido para el PIB y las exportaciones, y esto lo realizamos a partir de los datos de las exportaciones nominales también obtenidos a partir del Banco Mundial. Multiplicando estos por la ponderación, obtenemos el Gravity Center Index final. Como vemos en el mapa, en los últimos 60 años, en general, la tendencia ha sido desde el sur hasta el noroeste, en un movimiento en zigzag, no tan uniforme como el que habíamos visto en el caso de los índices anteriormente expuestos. Comienza en el año 1960 en el estado de Brasil, en Acre, y se mueve hacia el norte hasta llegar al punto más alto en el año 2000, en parte también por la incorporación de México al NAFTA en el año 1994, que le aporta aproximadamente 35 puntos adicionales en las exportaciones. Por último, vemos una tendencia de nuevo a partir del 2010 de ascenso, en parte por México, la recuperación, hasta situarse finalmente en el año 2020 al oeste de Cali, en Colombia. Hemos realizado previsiones, como podemos ver en la tabla, indicando los 7 países principales de la región, y en el caso de los puntos del Gravity, que ahí sí lo hemos aplicado en los 26 países, vemos cómo el movimiento continúa hacia el sudeste para luego recuperar ligeramente en el año 2023. Como conclusión, hemos estimado el centro de gravedad económico y comercial de América Latina, el Gravity Center Index Latinoamérica, y el resultado no es sorprendente. Brasil, dado su tamaño económico, está dominando ese centro de gravedad, pero detectamos algunos movimientos interesantes. En primer lugar, hacia el norte, por el mayor peso de México en la región y el menor peso de Argentina en estas últimas décadas. Y también un interesante movimiento hacia el oeste, hacia los países andinos, por el crecimiento relativo de estos países, fundamentalmente Chile y Colombia, en la región, y también su mayor peso comercial. Nos queda anticipar cuáles van a ser estas tendencias. Evidentemente, el peso de China va a hacer que los países andinos, por su proximidad vía Pacífico con China, siga aumentando. También lo va a seguir haciendo México, que empieza a ser una potencia exportadora, y dependerá también un poco de cuál sea la evolución de Argentina en los próximos años. A corto plazo tendremos que seguir con mucho interés la evolución de los acontecimientos derivados de la guerra de Ucrania y que se manifiestan en 2 vías. Uno, el incremento de la inflación, que ocurre en todos los países del mundo y que aquí afecta de forma distinta a los países exportadores de materias primas y a los importadores. Y en segundo lugar, algo que nos preocupa porque ocurrió en el pasado, cuál puede ser el impacto de la subida de los tipos de interés, que provocó una crisis de deuda en los años 80 y que aquí tendremos que seguir con mucho interés, algo que haremos, por supuesto, desde Gate Center.